Vamos a trabajar utilizando el sistema Practiplac. Es un sistema de bases plásticas en donde nosotros los técnicos dentales tenemos la posibilidad de obtener troqueles con el uso de una placa y solamente un pin. Vamos a hacer todo el proceso. Para el proceso vamos a utilizar nuestra impresión que nos llegó, la cual vamos a retirar todo lo que es la silicona sobrante que nos está dando áreas retentivas, que es esta zona de acá, para luego tomar la medida de lo que es el zócalo del modelo. El zócalo corresponde a una altura de 11 milímetros a partir del borde del cuello y del borde del margen de nuestro modelo. Entonces inicialmente vamos a retirar, utilizando un bisturí, haciendo un corte recto, retiramos el excedente. Una vez se retira el excedente, tomamos una regla flexible, vamos a medir, en este momento tengo 10 milímetros, vamos a pasar a hacer un encofrado alrededor de la cubeta usando plastilina. La sugerencia es utilizar plastilina blanca, porque la plastilina blanca, por ser ausente de pigmentos, no nos va a manchar el yeso. Entonces vamos a tomar plastilina, tomamos un trozo de plastilina, vamos a hacer un rollo alargado, ¿sí? Luego vamos a obtener una cinta de plastilina con la cual vamos a hacer el encofrado. Hay diversas técnicas de hacer el encofrado. Me parece que esta es una de las más versátiles y más económicas que podemos hacer. ¿Sí? Voy a continuar retirando la silicona que es excedente en la parte del paladar, para obtener así la herradura de impresión. Retiramos los excesos posteriores y ahora procedemos a obtener una tira de plastilina aproximadamente 3 centímetros y la vamos a colocar alrededor de la cubeta de esta manera. ¿Sí? La plastilina, por ser tan maleable, nos permite moldearla con facilidad. Es mucho más versátil que utilizar cera base y nos sale muchísimo más económica con respecto a la cera base. Acoplo plastilina en el centro de la cubeta, voy a darle forma de herradura, y ahora sí tomo mi regla y voy a empezar a medir la altura que necesitamos 11 milímetros, 11 acá, tomemos otro punto de referencia, otro punto de referencia en posterior, y ahora simplemente vamos a cortar la plastilina para obtener la profundidad
del encofrado, y así podemos ya pulirla para terminar de acoplarla bien a la cubeta. Verifiquemos la altura. Está un poco alta acá. Ahora voy a retirar el exceso de la parte central. Tomo una de las placas, la llevo a posición donde esta parte central de la placa debe coincidir con el centro de la cubeta. Esta parte central debe coincidir con el centro de la cubeta, e igual la parte posterior debe quedar centrada con respecto a la cubeta. Cuando tenemos modelos muy grandes o pacientes de los cuales vamos a obtener modelos muy grandes, debemos tener en cuenta la posición en amplitud de la cubeta con respecto a la zona de trabajo de las placas. Las placas de Practic son placas que vienen con un espacio de trabajo de 20 milímetros o 2 centímetros en ancho. Tenemos unas ranuras guías, ¿sí? Tenemos una zona en la cual podemos adherir un sticker, podemos adherir acá en esta zona un sticker para identificar así los trabajos. Y en la parte posterior de la placa están las zonas guías para los montajes de articulador, una platina de la cual se soportará el imán correspondiente a la placa de montaje. Y también tenemos la posibilidad de hacer montajes de articulador utilizando solamente pines, si no tenemos como recurso la placa de montaje. Ubicamos pines en estos orificios y ya podríamos hacer nuestro montaje en articulador. También hay una pequeña elevación en forma de herradura que corresponde a la misma amplitud de la otra parte donde están las ranuras, y la vamos a hacer, nos va a servir como guía en el momento de colocar los pines o de hacer las perforaciones. Entonces debemos perforar de este punto, de esta elevación, hacia el exterior de la placa. Ahí podemos tener el espacio suficiente para ubicar nuestros pines. ¿Sí? Entonces el paso a seguir es terminar el encofrado. Vamos a pulir el encofrado para que el modelo nos quede estético. Ahora ya tenemos lista nuestra formaleta de silicona, perdón, de plastilina, alrededor de todo lo que era la impresión. Una vez terminada esta fase, reposicionamos nuevamente la placa, verificamos que la placa esté adaptada a la plastilina para evitar filtraciones con el yeso, y que la plastilina esté bien adherida a la cubeta. Terminamos de adherir. El paso a seguir es la ubicación de la impresión sobre el portamodelos o el portacubetas mejor. Entonces tenemos esta placa, que es la que nos va a ayudar a soportar la cubeta en posición y la placa de base o de pinado en la cubeta. ¿Cómo funciona? Esta ranura nos permite introducir la placa, que trae una guía en ella, y estas zonas, estos dos orificios
que vemos acá nos van a permitir ubicar sobre el soporte para ir directamente al Pindex. Con este sistema vamos a trabajar con un Pindex convencional. Cualquier Pindex les puede servir para trabajar nuestro sistema. Entonces vamos al montaje de la impresión sobre la placa. Tomamos plastilina, la acoplamos en la base de la placa y sobre ella vamos a colocar nuestra impresión. Debemos tener en cuenta que la línea media, esta parte de acá, que es la línea media que corresponde a la línea media del paciente, debe coincidir con el centro de esta ranura para que nos quede centrado el modelo con respecto a lo que es la placa. 2. Debemos tener en cuenta que la cubeta quede totalmente paralela al piso, ¿sí? Para que el modelo nos quede plano. Entonces vamos a asegurar la cubeta utilizando plastilina. La cubeta debe quedar lo más posterior posible para que no nos quede espacio entre el yeso y la platina en la zona posterior. Ahí aseguré la cubeta. El paso a seguir es medir la placa, que vamos a tomar la parte de las ranuras, la colocamos directamente sobre la cubeta y a través de esta ranura posterior de la placa metálica la vamos a deslizar. Este sería la posición final de nuestra placa. Luego tomaremos el soporte y vamos a hacer coincidir los dos orificios en las guías del soporte. La parte interna del soporte está diseñada para que la placa entre en ella. Tenemos las guías de montaje y esas guías de montaje van a quedar soportadas sobre estas aristas que tenemos acá, sobre estas aleticas. Colocamos la placa, hacemos presión, la hacemos descender y con este tornillo la vamos a fijar. Ahí quedó fija. Luego vamos a ir al Pindex, la impresión montada sobre el portaimpresiones. Ahora vamos a proceder a ubicar la placa sobre el portaplacas. Introducimos la placa en las guías, sostenemos con el tornillo y vamos a girar el portaplacas. Ahora ubicamos nuestra impresión sobre el portaplacas utilizando las guías. Vamos a llevar la impresión con el portaplacas y la placa y el portamatriz sobre un Pindex convencional y vamos a proceder a hacer las perforaciones para pinado. Entonces vamos a realizarlas ubicando nuestro láser directamente a un costado del muñón hacia palatino. Ahí pueden observar el punto rojo del láser. Ahora tomo el sistema, lo sujeto con mis dedos, le hago presión sobre la plataforma para que podamos pinarlo. Solo una perforación por cada uno de los muñones. Entonces ubico,
una perforación, y en los tramos de extensiones largas, como es el tramo que va acá, porque solamente tenemos un troquel, dos troqueles, y esto es un tramo de extensión larga, ubicamos el centro del tramo y ahí vamos a pinar. ¿Sí? Ahora vamos a rotar la placa y vamos a hacer el pinado del otro segmento. Es otro tramo largo. Ahí concluye, las perforaciones están terminadas. Entonces observen que es un sistema que ustedes pueden ubicar sobre cualquier plataforma de cualquier Pindex. No tenemos necesidad de tener un sistema tal como Girofor o un sistema similar a Girofor. Es un sistema que nos va a traer economía y nos va a traer grandes beneficios a los técnicos. Retiramos la placa, tomamos nuestro pin, lo ubicamos, le hacemos presión hacia adentro y tenemos la placa ya con pines en posición. El paso a seguir es preparar yeso tipo 4 o tipo 5, vaciar nuestra impresión y ubicar la placa con los pines dentro del yeso en blando. ¿Sí? Vamos a proceder al vaciado. Ahora procedemos al vaciado. Vamos a pesar 60 gramos de yeso tipo 4, y vamos a utilizar para ello para 12 centímetros cúbicos de agua. ¿Sí? Entonces vamos a pasar a la mezcla. Hacer el mezclado del yeso. Esperamos 10 segundos para que se hidrate el polvo y luego lo espatulamos lentamente para terminar de homogeneizarlo un poco. Y ahora vamos a proceder a llevarlo al mezclador al vacío. Se mezcla por 30 segundos al vacío. Retirar la espátula y ahora vamos a hacer el vaciado. Colocamos el yeso, empezamos a vertirlo dentro de la impresión. Llenamos completamente la impresión. Y ahora vamos a echar yeso dentro de las ranuras de la placa. Para que nos copie bien.
y sobre los pines. Ahora colocamos la placa con los pines en posición y la llevamos dentro de la cubeta haciéndole presión. Vibramos suavemente, mantenemos la presión, apagamos el vibrador y vamos a meterlo en una presurizadora con una presión de 50 a 60 libras de aire y le vamos a dar un tiempo de 20 minutos. Los 20 minutos de la presurizadora y otros 20 minutos para que el yeso esté totalmente fraguado, vamos a proceder a retirar la plastilina con la que habíamos encofrado y vamos a soltar nuestro modelo de la cubeta. Entonces ya tenemos el modelo. Ahora vamos a quitar esta plastilina de acá y procedemos a golpearlo con un martillo y así desmoldamos nuestro modelo. Obtenemos nuestro modelo. Observen cómo el yeso copia las guías y esto es lo que nos le va a dar estabilidad a nuestro troquel con un solo pin. Luego vamos a pasar a hacer el pulido del modelo en una ruteadora. Vamos a pulirle toda esta parte y la parte interna para obtener el modelo con la distancia que necesitamos. Lo lijamos y esta es la apariencia física del modelo que queda liso, ¿sí? Y la base queda delgada, cómoda para trabajar y liviana. Pulido se pasa a troquelar. Obtenemos nuestros troqueles, ¿sí? Tenemos el troquel o muñón principal con un solo pin. Lo ajustamos, es antirrotacional y tiene la suficiente fricción como para que no se nos caiga. Estamos economizándonos el 50% de los pines y tenemos un modelo muy estable. Observen este troquel, que es un troquel de 6 unidades, de 6 piezas y solamente tiene un pin. Lo ubico, no se nos cae y es antirrotacional. Asimismo podríamos obtener modelos con diversas cantidades de troqueles en donde tendríamos una gran economía en pines debido a que solamente utilizamos un pin por cada troquel.